Bien, lo primero que debes saber de funciones es que pueden tener un nombre o pueden ser anónimas. ¿Cómo sabes si una función es nombrada o anónima? Si no tiene nada entre la palabra function y los paréntesis, entonces es anónima, de lo contrario es nombrada. Fíjate en estos ejemplos, la función de arriba tiene un nombre hello, la de abajo es anónima. Las funciones anónimas se utilizan bastante en JavaScript, más de lo que uno cree. A veces se asignan a variables, como en este ejemplo de arriba, o se pueden también pasar como parámetro de otra función, como en este ejemplo de abajo, en el que estamos llamando la función setInterval, que ya viene incluida en JavaScript y que nos permite ejecutar otra función cada cierto tiempo. En este caso, cada 1000 milisegundos, cada segundo, se va a imprimir la frase o el texto hello. También es posible retornar una función dentro de otra función, como en este caso, en donde tenemos una función que recibe un argumento name y retorna a su vez otra función que imprime ese nombre con otro texto ahí concatenado. Y para llamar esta función, fíjate que primero llamamos la función externa hello, le pasamos el nombre, eso nos va a devolver la función interna, o sea, en hello Pedro va a quedar es una función, y después estamos invocando esa función que nos retornó ese llamado hello. Ahora mira por un momento este código, estamos llamando la función hola antes de definirla y la pregunta es ¿funciona o no funciona? Por lo general JavaScript evalúa el programa línea por línea, una después de la otra, exceptuando las funciones nombradas. Las funciones nombradas es lo primero que se evalúa y después sí empieza a ejecutar línea por línea. Es como si moviera las funciones nombradas al principio del archivo y ahí sí empezara a ejecutar el código. Entonces la respuesta en este caso es que sí funciona y a esto se le llama hoisting. Ahora, no es que los términos sean importantes, pero se vuelven parte del lenguaje de los programadores. El otro día, por ejemplo, teníamos un bug, no entendíamos qué era lo que pasaba hasta que alguien dijo, es por el hoisting. Y todos, claro, ese es el problema. Eso es más corto que haber dicho, es porque JavaScript define primero todas las funciones nombradas antes de ejecutar el código. En cambio, con una función anónima no pasa lo mismo. Esto generaría un error diciendo que hola no está definido en la primera línea. Vamos ahora a hablar del scope, que es otro de los términos que se utiliza en la jerga de los programadores. Y scope traduce a alcance en español y en este caso nos referimos al alcance de las variables, también de los objetos y las funciones a las que tenemos acceso en un momento determinado. Veamos este primer ejemplo. Tenemos un if que siempre evalúa true, o sea, siempre va a ejecutar el código entre los corchetes y ahí estamos declarando una variable result que le estamos asignando la cadena de texto bien. Y la pregunta es si en la última línea él va a imprimir bien o más bien va a imprimir undefined. En la mayoría de lenguajes, en la última línea no estaría definido result porque la mayoría de lenguajes utiliza scope por bloque. Es decir, que las variables que se definen entre un bloque de código, por ejemplo lo que está dentro de un if, en un else o en un for, solo están disponibles para ese bloque. Pero en JavaScript es diferente, de hecho ese es otro de los errores del lenguaje que ya están tratando de corregir en el ECMAScript 6, como vamos a ver en el último video, pero en este caso esta variable sería global y por lo tanto la última línea va a imprimir bien. Eso es algo raro de JavaScript. Veamos otro ejemplo. Tenemos ahora una variable color que está definida dentro de una función y más abajo llamamos esa función y después imprimimos color. Y la pregunta es si en la última línea se va a imprimir el texto negro o undefined, es decir, que no va a estar definida esa variable color. En este caso imprimiría undefined, es decir, la variable color en la última línea no estaría definida. Y la razón es que las variables que están dentro de una función solo existen durante la ejecución de esa función. Es realmente la única forma de limitar el scope o el alcance de una variable en JavaScript metiéndola dentro de una función. De nuevo, eso es más un error del lenguaje que ya están corrigiendo en la última versión, en ECMAScript 6, que además de var introduce la palabra clave let, que permite definir variables con alcance por bloque como lo hacen la mayoría de lenguajes de programación, pero de eso vamos a hablar en el último video. Ahora, ten mucho cuidado de siempre definir las variables la primera vez con var o de lo contrario, así esté dentro de una función, vas a crear automáticamente una variable global
Y en este ejemplo, la última línea sí imprimiría el texto negro, ese es otro error del lenguaje. Y para evitarlo, lo que puedes hacer es utilizar esta primera línea useStrict, este texto, que genera error con algunas cosas que antes en JavaScript funcionaban, pero que ahora se consideran un error, como definir una variable sin la palabra clave var. Así que en este ejemplo se generaría un error al llamar mi función en la penúltima línea. Y si quieres aprender más de lo que hace useStrict, puedes buscar en internet, pero mi recomendación es siempre agregar esa línea al principio de todos tus archivos JavaScript, porque así vas a escribir mejor código JavaScript. Entonces, para concluir, en JavaScript hasta ECMAScript 5, la única forma de limitar el alcance de una variable es dentro de una función. De resto, estás creando variables globales. Y esa variable dentro de esa función tiene que tener la palabra clave var, o también ahí estarías generando una variable global. Debido a ese problema con el alcance, en JavaScript vas a encontrar este patrón que es muy común. Lo traté de resaltar con diferentes colores para que lo vieras mejor, pero lo que está pasando acá es que encerramos la función entre paréntesis y la estamos invocando con los paréntesis blancos. Y dentro de esa función se mete todo el código. A esto se le llama una función inmediata, porque la estamos llamando ahí inmediatamente. Y en JavaScript se utiliza para que las variables y las funciones que uno declare dentro de esa función no sean globales, para no contaminar el contexto global. Hasta el mismo creador de JavaScript reconoce que las variables globales fueron un error en JavaScript, y el problema es que cada librería podría declarar variables y funciones, y uno sin culpa puede sobreescribir algo importante. Hasta uno mismo puede terminar sobreescribiendo sus propias variables y funciones porque son globales, pero encapsulando el código de uno en una función inmediata, uno se asegura de que eso no vaya a pasar. Esta es otra variación, es lo mismo que la anterior, pero ahora la función inmediata recibe un parámetro num y cuando le invocamos en los últimos paréntesis le estamos pasando el valor, en este caso 10. Entonces las funciones inmediatas también pueden recibir parámetros y es un patrón que es relativamente común, especialmente en las librerías. Ahora, a las funciones en JavaScript se les conoce como ciudadanos de primer nivel porque son muy importantes en el lenguaje. Tú puedes asignarle una función a una variable, pasar una función por parámetro de otra función y hasta retornar una función desde otra función. Pero todo ese movimiento de funciones generan una gran pregunta y es ¿qué pasa con las variables a las que tenía acceso esa función en primer lugar? Por ejemplo, mira este código. ¿Qué pasa con las variables name y color que estamos usando dentro de la función que estamos retornando? Entonces tenemos esta función que le estamos asignando a la variable hello, pero esa función retorna otra función que está utilizando tanto el argumento name como la variable color. Y aquí más abajo estamos llamando hello, le estamos pasando el nombre y después estamos invocando hello Pedro. De nuevo la pregunta es ¿qué pasa con estas variables name y color? ¿Será que nos va a imprimir hello Pedro en este caso y después red? ¿O será que va a decir que no están definidas? Y la respuesta es que las funciones, cuando se mueven de un lado a otro, mantienen las referencias a las variables a las que tenían acceso en un principio. A eso se le llama onClosure o una cerradura. No es nada del otro mundo, es de nuevo un término que a veces surge en las discusiones entre programadores, pero ten en cuenta que si retornas una función o la pasas por parámetro, no solo estás moviendo esa función, estás moviendo la función y la referencia a las variables a las que tenía acceso en un principio. De nuevo, onClosure es una función que mantiene la referencia a las variables a las que tenía acceso en un principio. Bien, esto es todo por este video. En el siguiente vamos a hablar sobre objetos y prototipos, así que avancemos.